Lo que encontraron bajo la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá desafió todo lo que creíamos saber sobre la civilización maya y cambió para siempre nuestra comprensión de esta antigua cultura. En el corazón de la península de Yucatán, México, se alza uno de los monumentos más enigmáticos de toda Mesoamérica, Chichén Itzá, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Durante décadas ha cautivado a arqueólogos, historiadores y millones de visitantes que llegan cada año para contemplar sus imponentes estructuras de piedra caliza perfectamente, alineadas con fenómenos astronómicos. Pero hay algo que la mayoría de estas personas no saben y que los guías turísticos no mencionan en sus recorridos habituales por el sitio arqueológico. Hasta hace poco tiempo permanecía oculto en los archivos más reservados de las instituciones arqueológicas mexicanas, y solo un reducido grupo de investigadores conocía su magnitud. La historia que estás a punto de conocer comenzó en el año 2017, cuando un equipo internacional de científicos decidió utilizar tecnología de vanguardia para explorar lo que podría esconderse bajo la superficie de esta antigua ciudad maya. Lo que no esperaban era descubrir un sistema de cuevas y túneles subterráneos que revelaría secretos extraordinarios sobre una civilización que floreció hace más de 1000 años. Para entender la magnitud de este descubrimiento, primero debemos conocer la importancia histórica de Chichén Itzá dentro del mundo maya clásico y posclásico. Esta ciudad alcanzó su apogeo entre los años 900 y 1200 después de Cristo, convirtiéndose en uno de los centros políticos, comerciales y religiosos más influyentes de la región. Su nombre significa literalmente en el brocal del pozo de los brujos del agua, una referencia directa a los cenotes sagrados que los mayas consideraban portales hacia el inframundo. El sitio arqueológico que conocemos hoy cubre aproximadamente 6 kilómetros cuadrados, aunque estudios recientes sugieren que la ciudad original era mucho más extensa de lo que se había estimado inicialmente. La estructura más famosa, la pirámide de Kukulcán, también conocida como el Castillo, se eleva a 24 metros y está compuesta por 9 niveles que representan los niveles del inframundo maya. Durante siglos, los arqueólogos habían notado ciertas anomalías en mediciones geofísicas del área que sugerían la presencia de espacios vacíos bajo la superficie. Sin embargo, las limitaciones tecnológicas y las estrictas restricciones para excavar en un sitio tan protegido habían impedido exploraciones profundas sin riesgo de daño estructural. Todo cambió cuando el doctor Miguel Hernández, arqueólogo especializado en civilizaciones precolombinas, obtuvo permisos para realizar un estudio no invasivo, utilizando radar de penetración terrestre y tomografía de resistividad eléctrica. Estas técnicas permitían enviar ondas electromagnéticas al subsuelo y analizar sus rebotes para construir imágenes tridimensionales sin necesidad de excavar físicamente. Las primeras semanas confirmaron pequeñas cámaras ya conocidas y restos de antiguos sistemas de drenaje, maya que no sorprendieron demasiado al equipo, pero en la cuarta semana, los instrumentos detectaron algo completamente inesperado a unos 15 metros bajo el centro exacto de la pirámide. Los radares mostraron una gran cavidad con una forma irregular que parecía conectarse con múltiples túneles que se extendían más allá de los límites de la estructura principal. Lo intrigante no era solo su tamaño, sino la regularidad geométrica de algunas secciones que sugerían intervención humana deliberada. El doctor Hernández describiría años después que era como descubrir una ciudad bajo la ciudad, una red completa que replicaba en la oscuridad lo que arriba brillaba bajo el sol. Los hallazgos fueron tan sorprendentes que el Instituto Nacional de Antropología e Historia decidió ampliar el proyecto con especialistas de Estados Unidos, Guatemala y Belice. Durante 6 meses realizaron el mapeo subterráneo más detallado jamás hecho en Chichén Itzá y lo que revelaron superó cualquier expectativa inicial. El sistema no solo era extenso, sino que mostraba modificaciones humanas claras, ampliaciones artificiales y decoraciones rituales talladas directamente en la roca caliza. Muchas de estas modificaciones parecían ser incluso más antiguas que las estructuras visibles en superficie, lo que sugería un uso ritual previo al periodo de mayor esplendor de la ciudad. Para confirmar estas sospechas, necesitaban un punto de acceso físico que no dañara la pirámide ni alterara el patrimonio arqueológico existente. Identificaron un cenote parcialmente oculto a unos 200 metros al este, conocido localmente como Holten, que parecía conectarse con el sistema detectado por los instrumentos. En septiembre de 2017, un equipo de buzos especializados en arqueología subacuática descendió por primera vez a sus profundidades oscuras y silenciosas. A 12 metros bajo el nivel del agua, encontraron una abertura artificial cuidadosamente tallada en la roca que conducía a un túnel sumergido. Después de 20 metros bajo el agua, emergieron en una cámara de aire completamente seca que nadie había visto en más de 1000 años.
La primera cámara medía aproximadamente 10 metros de diámetro y sus paredes estaban cubiertas de jeroglíficos mayas y pinturas murales en un estado de conservación extraordinario. La estabilidad climática y la ausencia de luz solar habían preservado los pigmentos y grabados como si el tiempo hubiera quedado suspendido bajo tierra. Pero aquello era solo el comienzo, porque la cámara inicial conectaba con un laberinto de túneles y espacios adicionales que se extendían en todas direcciones bajo la ciudad. Algunas eran formaciones naturales creadas por la acción del agua durante milenios, pero otras mostraban signos inequívocos de intervención arquitectónica maya. En la cámara más grande, ubicada casi directamente bajo el centro de la pirámide, encontraron una estructura ceremonial de piedra tallada mucho más antigua que cualquier edificio de superficie. Los análisis preliminares de radiocarbono indicaron que databa del año 400 después de Cristo, 500 años antes del periodo de apogeo de Chichén Itzá. Esto transformaba completamente la narrativa histórica porque implicaba que el sitio había sido un centro ceremonial activo mucho antes de lo que se creía. Los jeroglíficos mencionaban rituales asociados al inframundo maya, conocido como Xibalbá, el reino espiritual de los muertos según la cosmovisión maya. Las cuevas parecían representar físicamente ese inframundo mitológico con túneles serpenteantes que simbolizaban el viaje del alma tras la muerte. En una cámara denominada por los investigadores como la Sala de los Espejos, encontraron cientos de fragmentos de pirita incrustados en las paredes. Cuando se iluminaban con antorchas, estos fragmentos creaban un efecto de cielo estrellado que evocaba la bóveda nocturna y reforzaba el simbolismo cósmico del espacio. Era una representación tridimensional del universo maya escondida en la oscuridad absoluta bajo la pirámide. Pero el descubrimiento más extraordinario llegaría meses después durante una exploración más profunda en enero de 2018 en una cámara ubicada a más de 20 metros bajo tierra. Allí encontraron lo que parecía ser una colección de códices mayas preservados, naturalmente por las condiciones únicas de humedad y temperatura de la cueva. Este hallazgo representaba potencialmente el descubrimiento más importante relacionado con la civilización maya en más de un siglo. Los códices, extremadamente frágiles, requerían técnicas avanzadas de conservación antes de poder ser abiertos y traducidos. El proceso de extracción de los códices fue lento, delicado y extremadamente técnico porque cualquier error podía destruir documentos únicos en el mundo. Durante más de 2 años, especialistas en conservación trabajaron en laboratorios controlados estabilizando la corteza, eliminando humedad y reforzando fibras deterioradas. Cuando finalmente comenzó la traducción sistemática de los textos, el contenido superó incluso las expectativas más optimistas del equipo. Los códices describían rituales específicos realizados en las cuevas subterráneas con un nivel de detalle que nunca antes se había documentado. Hablaban de ceremonias que podían durar varios días e involucraban a sacerdotes, astrónomos y participantes llegados desde distintos territorios mayas. Las cámaras bajo tierra no eran solo espacios rituales, eran escenarios cuidadosamente diseñados para recrear el viaje simbólico al inframundo. Pero los textos no se limitaban a describir religión y mitología. También contenían información técnica sorprendentemente precisa. Se mencionaban observaciones astronómicas realizadas desde cámaras con abertura, calculadas para alinearse con eventos celestes específicos. Algunas de estas aberturas permitían observar el paso de Venus, los solsticios y ciertos eclipses con una exactitud impresionante. Los cálculos encontrados eran comparables e incluso superiores en algunos casos a los realizados por astrónomos europeos siglos después. Uno de los códices incluía tablas completas del ciclo sinódico de Venus con márgenes de error mínimos según estándares actuales. Esto confirmaba que los mayas no solo eran observadores del cielo, sino matemáticos avanzados con sistemas de cálculo sofisticados. Pero las revelaciones más inquietantes aparecieron en un códice particularmente bien conservado que narraba un periodo de crisis profunda. El texto hablaba del tiempo en que los cielos se oscurecieron y las aguas se volvieron amargas, seguido por hambruna y conflictos prolongados. Los investigadores interpretaron estas descripciones como evidencia directa de sequías severas combinadas posiblemente con actividad volcánica regional. Era la primera referencia documental clara que conectaba el colapso maya clásico con fenómenos ambientales extremos. Según los textos, los sacerdotes intensificaron los rituales subterráneos para apaciguar a los dioses del inframundo durante esos años difíciles. Se describían ceremonias multitudinarias donde se ofrecían yey, oro y objetos preciosos en cámaras especiales bajo tierra. Esta información llevó al equipo a buscar físicamente las cámaras mencionadas en los códices como depósitos rituales sagrados. En marzo de 2020 localizaron una cámara circular de 8 metros de diámetro que coincidía con las descripciones antiguas. Las paredes estaban cubiertas por una mezcla de jade pulverizado y resina que brillaba con un tono verdoso, bajo la luz artificial. En el centro se encontraban más de 200 objetos rituales
dispuestos con una precisión casi geométrica. Había máscaras ceremoniales de jade con incrustaciones de obsidiana que representaban deidades del panteón maya. También collares de oro trabajados con técnicas que incluso hoy requieren herramientas especializadas para replicarse. Entre los hallazgos había recipientes de cerámica con escenas detalladas del inframundo, representadas con una complejidad artística extraordinaria, pero lo más desconcertante fueron una serie de esferas perfectamente pulidas de jade y obsidiana del tamaño de una pelota de tenis. Estas esferas estaban dispuestas siguiendo patrones geométricos, que parecían replicar configuraciones astronómicas específicas. La doctora Carmen Rodríguez identificó que correspondían a la posición exacta del cielo durante el solsticio de invierno del año 836. Esto indicaba que la cámara funcionaba como un planetario tridimensional donde podían recrear eventos astronómicos bajo tierra. Era como si los mayas hubieran construido un modelo físico del cosmos en el corazón oscuro de la Tierra. Sin embargo, el hallazgo más disruptivo llegó poco después cuando exploraron una cámara lateral que había pasado desapercibida. Allí encontraron grabados que representaban sistemas complejos de canales hidráulicos con compuertas y reservorios. No eran simples dibujos simbólicos, correspondían exactamente a modificaciones físicas del sistema de cuevas. El subsuelo completo había sido transformado en una máquina hidráulica gigantesca, perfectamente planificada. Los mayas conectaron múltiples cenotes mediante túneles que almacenaban agua durante la temporada de lluvias. Durante las sequías distribuían el agua a través de sifones y canales por gravedad hacia distintas áreas de la ciudad. Era un sistema de ingeniería que integraba almacenamiento, filtración y distribución de agua con precisión matemática. El agua pasaba por capas de arena y carbón vegetal antes de mineralizarse naturalmente al contacto con la caliza. Los cálculos modernos indican que el sistema podía abastecer hasta 50,000 personas, incluso en periodos secos prolongados. Esto explicaba por qué Chichén Itzá logró mantener estabilidad mientras otras ciudades mayas colapsaban. Los códices incluían manuales técnicos detallados que describían mantenimiento, inspección y ajustes estacionales del sistema hidráulico. Se mencionaba un grupo especializado llamado los guardianes de las aguas profundas que vivía permanentemente bajo tierra. Estos guardianes utilizaban tambores que aprovechaban la acústica de los túneles para comunicarse a largas distancias subterráneas. Los códices incluían códigos específicos para emergencias, mantenimiento y cambios en el flujo de agua. En 2021, localizaron una de las estaciones principales de estos guardianes con dormitorios, tallados en roca y talleres de herramientas. También encontraron una biblioteca técnica con registros detallados del funcionamiento hidráulico durante décadas. Los cálculos incluían fórmulas para presión, volumen, fricción y evaporación estacional con precisión sorprendente. Habían desarrollado un sistema matemático eficiente para modelar flujo de agua siglos antes de la ingeniería moderna. En 2023, nuevas exploraciones con escaneo láser tridimensional revelaron que el sistema de túneles se extendía mucho más lejos de lo esperado. Existen indicios de conexiones potenciales con otros sitios arqueológicos a distancias de hasta 30 kilómetros. Sí, confirmado, significaría que los mayas construyeron una red subterránea de comunicación y transporte entre ciudades. Los códices mencionan caminos secretos bajo la tierra utilizados por mensajeros y comerciantes en tiempos de conflicto. Esto podría explicar cómo ciertas tradiciones y conocimientos sobrevivieron incluso tras el colapso político del periodo clásico. El subsuelo funcionaba no solo como espacio ritual, sino como infraestructura estratégica de largo alcance. Cada nuevo descubrimiento demuestra que la civilización maya era más avanzada de lo que imaginábamos en términos tecnológicos y organizativos. No solo dominaban astronomía y matemáticas, sino también hidráulica, arquitectura subterránea y planificación urbana sofisticada. Lo que comenzó como una exploración geofísica terminó revelando una dimensión completamente oculta de la historia maya. Y según los investigadores, aún quedan kilómetros de túneles y cámaras que podrían redefinir nuevamente nuestra comprensión del pasado. La historia bajo Chichén Itzá apenas empieza a contarse y cada hallazgo desafía nuestras suposiciones sobre las civilizaciones antiguas. El pasado, una vez más, demuestra que todavía guarda secretos capaces de reescribir los libros de historia. A medida que avanzaban las exploraciones, los investigadores comenzaron a comprender que no estaban frente a simples cuevas rituales, sino ante un sistema diseñado con una intención integral. Cada túnel, cada cámara y cada modificación en la roca parecía responder a un propósito funcional, simbólico y estratégico al mismo tiempo. El subsuelo no era un añadido accidental a la ciudad.
era parte fundamental de su diseño original. Chichén Itzá no solo se construyó hacia arriba con pirámides y templos, también se expandió hacia abajo como una ciudad paralela. Los arqueólogos empezaron a notar que muchas estructuras de superficie estaban alineadas verticalmente, con cámaras específicas bajo tierra. Esto sugiere que la planificación urbana incluyó desde el inicio una arquitectura bidimensional que integraba cielo, tierra y subsuelo. Las alineaciones no eran aleatorias. Coincidían con eventos astronómicos como equinoccios y solsticios. Era como si los mayas hubieran creado un eje cósmico que conectaba el firmamento con el inframundo a través de la pirámide. Al analizar los patrones estructurales, los ingenieros modernos confirmaron que algunas cámaras estaban posicionadas estratégicamente para amplificar sonido. Ciertas zonas generaban resonancias específicas cuando se utilizaban tambores o instrumentos ceremoniales. Esto significa que los rituales bajo tierra no solo eran visuales y simbólicos, también eran acústicamente calculados. La experiencia debía ser envolvente, controlada y diseñada para impactar psicológicamente a quienes participaban. En algunas cámaras profundas se detectaron rastros de humo acumulado en capas específicas de la roca. Esto indica que se realizaron ceremonias con fuego durante largos periodos sin afectar la ventilación natural del sistema. Los estudios de circulación de aire mostraron que los túneles fueron diseñados para crear corrientes controladas. El aire caliente ascendía por ciertos conductos, mientras el aire fresco descendía por otros, manteniendo estabilidad interna. Esto revela un conocimiento avanzado de dinámica de fluidos aplicado, siglos antes de que la física moderna lo describiera formalmente. No era magia ni superstición. Era ingeniería empírica desarrollada mediante observación y prueba sistemática. Otra revelación importante surgió al analizar depósitos minerales en ciertas paredes internas. Se detectaron acumulaciones de mercurio natural en pequeñas concentraciones, posiblemente utilizadas con fines simbólicos. El mercurio en culturas mesoamericanas estaba asociado con el agua sagrada y el inframundo. Su brillo bajo la luz de antorchas generaría un efecto visual hipnótico en espacios oscuros. Esto refuerza la idea de que los rituales subterráneos buscaban alterar la percepción sensorial de los participantes. Oscuridad, eco, reflejos brillantes y humo creaban una experiencia profundamente inmersiva. Pero más allá del simbolismo, el sistema hidráulico seguía siendo el descubrimiento más pragmático y disruptivo. Los análisis recientes muestran que los depósitos subterráneos estaban conectados con niveles freáticos naturales mediante válvulas talladas en roca. Estas válvulas funcionaban como reguladores de presión que evitaban inundaciones en temporada de lluvias. En época seca, podían liberar agua gradualmente sin colapsar la estructura interna del sistema. Los cálculos estructurales realizados por ingenieros contemporáneos indican que el diseño minimizaba erosión y acumulación de sedimentos. Eso significa que el sistema fue concebido para funcionar durante siglos con mantenimiento periódico mínimo. La sofisticación del modelo obliga a replantear la narrativa tradicional sobre tecnología prehispánica. Los mayas no eran solo observadores del cosmos, eran administradores avanzados de recursos y maestros del entorno natural. Las implicaciones históricas son profundas porque explican cómo Chichén Itzá mantuvo estabilidad poblacional durante crisis climáticas severas, mientras otras ciudades colapsaban por falta de agua. Este sistema subterráneo garantizaba supervivencia estratégica. Las referencias a los guardianes de las aguas profundas adquieren ahora un sentido más técnico que mítico. Eran ingenieros residentes que operaban una infraestructura crítica para la ciudad. Los registros hallados muestran turnos de mantenimiento, protocolos de inspección y ajustes estacionales de flujo. Era una burocracia hidráulica organizada con responsabilidades claramente definidas. Algunos historiadores sugieren que esta infraestructura pudo haber sido el verdadero corazón del poder político de la ciudad. Controlar el agua significaba controlar la estabilidad económica, agrícola y ritual de toda la región. Los recientes escaneos láser continúan revelando cámaras aún no exploradas que podrían ampliar el mapa conocido. Se han identificado cavidades que podrían contener artefactos adicionales o extensiones del sistema hidráulico. Cada nueva imagen tridimensional añade capas de complejidad a la narrativa histórica. Lo que parecía una ciudad monumental en superficie, ahora se revela como un ecosistema subterráneo planificado con precisión matemática. El descubrimiento obliga a reconsiderar el concepto mismo de urbanismo antiguo en Mesoamérica. Chichén Itzá no fue solo una ciudad ceremonial, fue una metrópolis técnica integrada verticalmente. La combinación de astronomía, religión, ingeniería y planificación urbana demuestra una civilización altamente interdisciplinaria. El conocimiento no estaba fragmentado, estaba integrado en un sistema coherente de comprensión del mundo. Hoy, cada paso bajo la pirámide de Kukulcán es también un paso hacia la redefinición del pasado. Lo que comenzó como un estudio geofísico terminó revelando una ciudad dentro de otra ciudad. Y lo más impresionante es que aún no hemos visto
todo lo que yace bajo la superficie. Las profundidades de Chichén Itzá siguen guardando secretos que podrían cambiar nuevamente nuestra percepción histórica. El pasado maya no era primitivo ni limitado, era complejo, calculado y sorprendentemente moderno en muchos aspectos técnicos. Y tal vez lo más inquietante de todo es reconocer cuánto subestimamos durante siglos su verdadera capacidad tecnológica. Porque cada túnel descubierto nos recuerda que la historia oficial siempre está incompleta. Y bajo la piedra caliza de Yucatán aún puede latir una parte del conocimiento humano que apenas empezamos a redescubrir.